Cordial saludo, tutora y compañeros. Mi nombre es Leonor Devia Pedreros, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación, desarrollando el curso Investigación Educativa orientado por la doctora Marta Leticia Barba Morales. Se elabora un video en torno al tema El profesor investigador. Antecedentes históricos de la ciencia y su relevancia en la investigación. Iniciaremos haciendo una mirada de la labor investigadora a través de los tiempos. Tenemos la Edad Antigua, la cual está comprendida entre la invención de la escritura y el siglo V. Allí se consideraba que el centro del universo era la Tierra y el pensamiento estaba influido por la mitología. Resaltamos la importancia de los aportes de Platón, donde a través de su libro La República pretende describir la relación analógica entre el ser humano y el conocimiento y la verdad. De esta manera, el investigador no se conforma con lo que tiene a la mano, sino, por el contrario, es movido por el deseo de alcanzar la verdad. Edad moderna, comprendida entre el siglo XV y XVIII, surge el Renacimiento y con él una nueva forma de ver el mundo y el ser humano. Se destacan dos pensadores importantes, Leonardo da Vinci, considerado como uno de los fundadores de la ciencia moderna, y Copérnico. Leonardo plantea un vínculo entre el conocimiento y la complejidad, donde el investigador asume un papel activo que busca sin límites en la realidad, dejando a un lado los criterios tradicionales. Además, cumple con una función mediadora entre el hombre y la naturaleza. Por su parte, Copérnico considera que el investigador tiene la posibilidad de cambiar la cosmovisión que se tiene del lugar del hombre en el mundo. Por último, tenemos la edad contemporánea, la cual está comprendida entre el siglo XVIII a la actualidad. Esta época se caracteriza por grandes transformaciones artísticas, demográficas, políticas y sociales. Surge una nueva cosmovisión e interpretación del mundo encaminada a transformaciones sociales, búsqueda e interpretación de los fenómenos sociales relacionados con la práctica del hombre. Dentro de los pensadores podemos mencionar a Max Weber, quien plantea que la investigación, además de comprender o explicar fenómenos, también pretende interpretar realidades a través de la búsqueda y comunicación de la verdad. Tenemos a Paul Ricoeur, quien plantea que en la investigación científica no se debe separar las problemáticas de la naturaleza con las de la historia. Tenemos a Martin Heidegger, quien plantea la importancia de tener claro los orígenes de la ciencia, la técnica y la cultura, es decir, él considera que debemos tener una visión hacia el pasado. Por el contrario, Hans Jonas plantea la importancia de hacer una reconstrucción de la ciencia, la técnica y la cultura, pero con una visión hacia el futuro, es decir, hacia dónde nos dirigimos. Gadamer considera que el investigador debe ser autocrítico y su práctica debe tener en cuenta una responsabilidad, ya que no solo es científico, sino también ciudadano. Y por último, Habermas plantea que el investigador debe tener claro que todo conocimiento está relacionado con los intereses del ser humano. De esta manera, cuando investigamos debemos hacernos el cuestionamiento de cuáles son las motivaciones que nos llevan a realizar dicho proceso. Los valores e intereses en la investigación. Los procesos de investigación o actividad investigadora están ligados a diversas actividades como la publicación, difusión y divulgación de los conocimientos. Por lo tanto, el investigador no solo debe contar con curiosidad, análisis y precisión en la búsqueda, sino debe contar con un conjunto de competencias. De esta manera podemos mencionar: la responsabilidad ya no es denominada solo como la valoración de las acciones, sino como una obligación moral donde se resalta el ámbito humanista e integrado. De esta manera, los deberes, normas y obligaciones se convierten en aspectos de gran importancia, los cuales deben tener en cuenta todo investigador y debe asumirlos como propios de su profesión. La vocación la relacionamos con esa entrega, dedicación o consagración de la propia vida a la ocupación que realizamos. De esta manera, a partir de ella nos preguntamos no solo por la autenticidad de quien ejerce la profesión, sino de su propia responsabilidad. Por eso algunos de los inconvenientes que surgen en el ámbito educativo es porque algunos docentes se encuentran allí no por vocación, sino porque no tuvieron ninguna otra opción, es decir, porque les tocó. Ética profesional. A partir de la ética profesional podemos determinar que la carrera profesional no solo se centra en ser el mejor, sino en hacer lo mejor. De esta manera, si se toma relevancia y se hace hincapié solo en el término ser el mejor, se estaría cometiendo un grave error, ya que nos convertiríamos en profesionales egoístas que solo piensan en sí mismos, dejando a un lado a los demás. La excelencia se construye a partir de la responsabilidad y buenas prácticas, donde se requiere un dominio de diversas técnicas. De esta manera, cuando esas prácticas las realizamos a la perfección, hemos logrado la excelencia.
La excelencia se determina a partir de dos dimensiones, la autoexigencia personal y la social. ¿Qué quiere decir esto? Que no es suficiente que el investigador tenga convencimiento de que su labor se ha realizado muy bien, sino también es necesario que la sociedad haga un reconocimiento de su actividad. Acción social. Anteriormente estaba establecido un paradigma donde las universidades o centros de investigación producían un conocimiento y luego lo transferían a la sociedad, como si estos dos contextos no tuvieran ninguna relación. De allí la relevancia de determinar la actividad investigadora como una co-construcción del conocimiento donde las universidades y la sociedad se encuentran estrechamente relacionadas, permitiendo además una relación entre la teoría y la práctica. De ahí la importancia de que el investigador sea consciente de su compromiso en el servicio de la sociedad. Concepto de paradigma epistemológico de la educación y su clasificación. El término paradigma se deriva del griego daimni, que significa modelo, ejemplo, tipo. De esta manera, paradigma es el enfoque o concepción que adopta el investigador influenciado por corrientes filosóficas en busca de dar solución a las problemáticas que surgen en su comunidad investigativa. García Batista en el año 2000 plantea los siguientes paradigmas. Tenemos el paradigma positivista. Es denominado cuantitativo o racionalista. Se basa en un pensamiento de tipo deductivo, es decir, que va de lo general a lo particular. Dicho de otra manera, se tiene una concepción de la realidad única, tangible, que se puede fragmentar en partes para ser estudiada. Dentro de los tipos de estudio que se encuentran inmersos en este paradigma tenemos el experimental, cuasi experimental y no experimental. Paradigma interpretativo, denominado también cualitativo, naturalista, humanista o etnográfico. Su estudio se centra en dar significado de las acciones del ser humano y la vida social. Dentro de los tipos de investigación inmersos en este paradigma tenemos etnográficos y los de caso, entre otros. Paradigma sociocrítico. Surge como respuesta a los inconvenientes presentados en los dos paradigmas anteriores. Su estudio se basa en partir de situaciones reales para transformar la práctica. Se encamina a la búsqueda de una comprensión de la teoría y la práctica educativa. Dentro de los tipos de estudios inmersos en este paradigma tenemos la investigación, acción participativa, de acción crítica y colaborativa. Por último, el autor plantea un paradigma dialéctico-materialista. Este paradigma en muchas ocasiones ha sido reconocido solo como un enfoque. Este paradigma propicia el análisis histórico de los fenómenos sociales y la relación teoría-praxis. Puede ser cualitativo o cuantitativo según la dinámica del estudio. Relevancia de la ciencia en la práctica educativa. Teniendo en cuenta los grandes cambios que han surgido en el ámbito educativo, se hace necesario incorporar la investigación en el aula de clases, ya que a partir de ella se logra mejorar e innovar la práctica educativa. Teniendo un conocimiento contextualizado, podemos manejar con éxito los grandes desafíos de la educación. Además, los conocimientos, competencias y valores que surgen de la investigación se convierten en un aspecto relevante en la formación inicial y trayectoria profesional. Por último, el docente pasa de ser un transmisor y reproductor de conocimientos a ser personas con capacidad para crear conocimientos e indagar su propia práctica. Profesor como investigador científico. La incorporación de la práctica investigativa en el ámbito educativo implica que el docente cumpla con ciertas características, entre las cuales podemos mencionar curiosidad intelectual. El docente realiza un aprendizaje permanente a partir de la práctica real. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre son aprendices permanentes, puesto que cada día surge un nuevo conocimiento. El docente debe tener una cultura indagadora. La cultura indagadora es el interés por comprender, conocer y aprender a través del cuestionamiento y la reflexión en busca de transferir nuevos conocimientos a la práctica. Por lo tanto, el docente se convierte en un agente de la construcción del saber, teniendo en cuenta de no imponer estrategias establecidas, por el contrario, las construye a partir de las necesidades y asume un compromiso por mejorar el aprendizaje de sus estudiantes. Por último, debe tener una práctica reflexiva. La práctica reflexiva es un medio para desarrollar la capacidad de observación de sí mismo, para establecer un diálogo crítico consigo mismo. Es decir, es un proceso reflexivo donde se establecen interrogantes sobre las acciones y los pensamientos de cada uno. Por lo tanto, el docente debe estar en continua preparación y actualización de sus saberes.